Buenas tardes, estimados Javerín y Ekarim, amigos todos. Bienvenidos una vez más a una shiur, una clase más de esta yeshiva Ora Ganush. Hoy tocaremos el tema de las midot, de las cualidades. Bien, estimados Javerín y Ekarim, vamos a dar inicio entonces a esta shiur llamada Hamidot, las midot, las cualidades. Primeramente, debemos ver qué significa midot, o mejor dicho, qué son las midot, para poder entonces entrar al tema. Como pueden ver, ahí van a ver una balanza y de esto se trata esta midot. ¿Qué son las midot, Javerín? Baruch Hashem. Las midot son los atributos o cualidades que forman el carácter del ser humano. Las midot son el equilibrio, son el punto de equilibrio. El singular de la palabra midot, que está en plural, en singular es midah. Y midah en hebreo significa medida, virtud. La medida se puede comprender, Javerín, a partir de la comprensión de los límites dentro de las diferentes situaciones que diariamente vivimos. Cada cualidad, cada atributo en hebreo es expresado en medidas. Y es importante, estimados Javerín, que comprendamos esto. Quiero repetirlo. Cada midá, cada atributo en hebreo es expresado en medidas. El carácter o las cualidades que rigen nuestra conducta se forman en base a las experiencias vividas. Desde la juventud, desde la niñez, aún en la madurez. Ahora bien, estimados, todas estas midot, todas estas cualidades, atributos, son Zelen Elohim, como pueden ver allí en pantalla. Las midot son Zelen Elohim. ¿Qué significa esto? Las midot son la manifestación de la imagen divina. Es el Zelen Elohim que llevamos todos los seres humanos. Es decir, Javerín, Borei Olam, creador, creó al ser humano a imagen y semejanza de él. Por ello, lo importante que es medir esas cualidades, porque en ellas manifestamos al Creador. Somos imagen del Creador aquí en la tierra y manifestamos esa imagen a través de las midot, a través de las cualidades. Las sefirot, como pueden ver allí en pantalla, y las midot tienen el mismo significado, Javerín. Son cualidades, son atributos. Las sefirot en el ser humano son expresiones de una imagen divina. Repito, las sefirot o la imagen del árbol sefirótico en el ser humano son expresiones de una imagen divina. En la Cábala encontramos referencias a este árbol sefirótico que en la parte superior, y ya lo voy a explicar, en la parte superior de este árbol sefirótico que vemos acá,
Binah, Jokmah y Da'at. Esta parte superior en la cábala del árbol sefirótico es llamada Mohin. Jokmah y Binah, sabiduría, y Tebunah o comprensión y lógica, y Da'at, que es el conocimiento. Estos tres forman, estructuran la cabeza del árbol sefirótico de la vida y son llamados Mohin, es decir, poderes intelectuales. Las 7 sefirot inferiores a ellas corresponden al cuerpo y son llamadas midot, es decir, son llamados atributos del carácter, a través de los cuales, Javerín, se manifiestan estos mojín, estos poderes intelectuales. En el libro Jobot Alevavot encontramos algo interesante. Dice, luz en el corazón es el pensamiento y la vida interior es sol que ilumina con su resplandor el secreto del alma y devela el bien y el mal que en ella se esconde. Repito, luz en el corazón es el pensamiento y la vida interior es sol que ilumina con resplandor el secreto del alma y devela el bien y el mal que en ella se esconde. También dice, la lengua es la puerta del pensamiento. De manera que, estimados Javerín, somos lo que hablamos. La manera de conducirnos dependerá de la expresión. Recordemos, de la abundancia del corazón, la boca habla. Es por ello, estimados Javerín, que se nos entregó el Shema. El Shema tiene estos ingredientes. ¿Cómo comienza el Shema? Escucha a Israel, Adonai Elohim, uno es. Y amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y allí vemos mente, corazón y acción, es decir, pensamiento, habla y acción. El objetivo, estimados, del desarrollo de nuestro carácter es alinear el pensamiento con el corazón. Y de esa manera podemos accionar favorablemente. Recuerden, el pensamiento traerá luz al corazón. Javerín, no se espera que seamos perfectos. La perfección le corresponde al Boreola. Lo que sí se espera de nosotros es que hagamos un esfuerzo constante para que nuestras acciones positivas superen a las negativas. Dice Maimónides, las buenas acciones son aquellas que se encuentran en medio de los extremos, de estos extremos negativos, exceso y ausencia. Las virtudes son aquellos elementos del carácter que se encuentran en medio de estos dos extremos. De las virtudes provienen las buenas acciones. Tenemos la posibilidad de balancear nuestras acciones y corregir nuestro carácter y nuestras cualidades para que sean cada día más positivas. Esto lo podemos hacer a través de un proceso que llamamos Tikkun Amidot. Vemos allí una imagen de mis cualidades
y mis defectos. Literalmente, el Tikkun Amidot, la corrección de nuestras medidas. Recordemos que en hebreo es expresado, las midot son expresadas en medidas. Debemos equilibrar. Este proceso, Javerín, se basa en intentar definir y redefinir nuestra brújula moral. Cada vez que somos confrontados por nuestros impulsos y no sabemos qué camino vamos a seguir, el Tikkun Amidot nos ayuda a tener la capacidad de clarificar cuál midá es apropiada en cada situación. Tikkun Amidot es un proceso intelectual, emocional y espiritual que nos permite lidiar con lo complejo de la existencia y minimizar la distancia entre lo que deberíamos hacer y lo que haremos, entre lo que es y lo que debería ser, entre quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. El Tikkun Amidot nos ayuda a balancear cada midá, a expresarla a su medida correcta. Cuando esto se logra, se conoce en hebreo como Ba'al Amidot. Cuando logramos medir las cualidades, se dice que somos dueños de nuestro carácter. Ba'al Amidot. ¿Qué se espera de nosotros, estimados Javerín? Algo a la vez simple e inmensamente complejo: ser buenas personas. ¿Cómo lograremos el Tikkun Amidot? ¿Cómo vamos a lograr el Tikkun Amidot? ¿Cómo vamos a poder lograr que podamos balancear, equilibrar todas estas cualidades, todos estos defectos que tenemos? Para lograr el Tikkun Amidot, debemos hacerlo en 3 pasos. Hay un curso, estimados Javerín, que vi hace años con nuestros maestros Abdiel Ben Obed, llamado Hazara Habaita. Se los recomiendo. Creo que toda persona que busca integrarse a Israel, que quiere estudiar la Torah, que quiere hacerlo de manera adecuada, debería estudiar este curso, Hazara Habaita. Está en la página Natratim. Allí Rab Abdiel nos habla de las midot. Y quiero tomar de ese curso estos 3 pasos que explicó Rab Abdiel en el tema de las midot, cuando él nos enseñó acerca de las midot. Como ven en pantalla, vemos 3 pasos importantes: reparar, desear y canalizar. Reparar, desear y canalizar. Reparar nuestras cualidades es la esencia del Tikkun Amidot. Tener el deseo de hacerlo, y debemos entonces canalizar eso como un trabajo de adentro hacia afuera. Ahora, ¿cómo podemos reparar las midot y tener ese deseo? El deseo de hacerlo, de canalizarlo. Para ello tenemos que ver, Javerín, a nuestro patriarca, Abraham Avinu. Bereshit, en el capítulo 12, dice la Torá: Hashem le dijo a Abraham, lej leja, vete de ti mismo, vete de tu tierra, del lugar de tu nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar. Y vemos aquí, Javerín, 3 áreas donde Abraham debió de retirarse para poder entonces aplicar estas midot, estas cualidades, para poder entonces conseguirse consigo mismo. Y este es un ejemplo para todos nosotros. Número 1, sal de tu tierra.
vete de tu tierra, Abraham. ¿Qué significa esto, estimado? Como seres humanos, estamos influenciados, Javerín, por la tierra donde nacemos, el país donde nacemos. Cada hijo de Israel no debe ser influenciado por los puntos negativos que hay en el país donde nació. Cada país tiene sus puntos positivos y tiene sus puntos negativos. Y son estos puntos, los positivos del país, que debemos perpetuar en nuestras vidas, como hijos de Israel. En mi caso, yo soy venezolano y en Venezuela, desde hace años, están pasando situaciones terribles en el país. Cualquiera no aplica esas cualidades dentro del país, porque hay muchos puntos negativos. Pero el hijo de Israel debe medir y ver los puntos positivos que hay en el país y entonces poder aplicar esos puntos positivos, perpetuarlos en nuestras vidas. La semana pasada estuvimos hablando del tema de la identidad. Hablábamos de cuál era nuestra identidad. Nuestra identidad es la hebrea. Y si eres hebreo, entonces tus cualidades, tus midot, van según las mitzvot de la Torah. Es allí donde tienes que aplicar esas cualidades. Vete del lugar de tu nacimiento. Fue lo segundo que se le dijo a Abraham. Vete del lugar de tu nacimiento. ¿Qué significa? Significa que el ambiente donde naciste no es el adecuado para lograr la reparación de las cualidades. Debemos dejar las influencias del lugar para poder reparar esas cualidades. Y finalmente, vete de la casa de tu padre. Como sabemos, el padre es la imagen que cada hijo ve, aprende, aún antes de tener un uso de razón. Pero cuando empezamos a despertar la conciencia y tenemos el deseo de reparar las cualidades, entonces tenemos que valorar lo aprendido por nuestro padre en relación con la Torah, ponerlo en una balanza y permitir que sea la Torah la regla para balancear las midot, elegir lo que es correcto o no a través de la Torah. Solo aquel, Javerín, solo aquel que tenga la capacidad de no ser influenciado por lo negativo del país, de la familia y de sus padres, entonces tendrá la capacidad de comenzar el camino del Tikkun Amidot. Debemos tener el deseo de reparar nuestro carácter. Cuando comprendamos que fuimos creados en base a la imagen divina, cuando veamos que nuestras cualidades son expresiones del Creador y tenemos el potencial de imitarlas. Nos dice el Pirkei Avot, la Torah es más grande que el sacerdocio o la realeza, pues la realeza se alcanza con 30 privilegios y el sacerdocio con 24. En tanto que la Torah se adquiere mediante 48 cualidades, 48 midot, virtudes. Vamos a ver un poco esto, Javerín. Es muy importante. Número 1, no la voy a explicar todas, son 48, pero vamos a leer lo que nos dice el Pirkei Avot. Número 1, escuchar. Y es importante, como dije al principio, el Shema, escucha Israel, escuchar. Recordemos que Shaul dijo, la emuná viene por oír, por escuchar.
Luego dice un mínimo de frivolidad, un mínimo de placer, un mínimo de descanso, un mínimo de trivialidad, un corazón perceptivo, absorber conocimiento e incrementarlo. Recordemos lo que dice el libro de Reyes: yo te he dado corazón sabio y entendido. Aceptar el sufrimiento como parte de la vida. Recordemos, Gansule Toba, todo es para bien. A pesar de todo lo que nos suceda, Hakadosh Baruj Hu está allí. Todo es para bien, Javerín. Tener un corazón receptivo, preguntar y responder, ser amoroso, ser calmo en el estudio, ser fiel, concentrarse durante el estudio, estar contento con lo que uno tiene, no desear lo que tiene el prójimo, distanciarse del honor y el prestigio, tener temor a Hashem, tener un buen corazón, no hablar mal de los demás, estar alegres, juzgar favorablemente a los otros, ubicarse en el lugar que uno no le toca, que uno le toca, es decir, estar en el lugar que uno le corresponde, no desear otro lugar, no pasar por encima del otro, limitarse en querer involucrarse en todos los problemas del mundo, ser sincero, amar a todas las criaturas, amar a Boreolá, tener un mínimo de reproche, amar la justicia, moderarse, tener moderación en los negocios, tener modestia, no ser arrogante con los que uno no sabe, no dilatar las decisiones importantes, pensar qué decir antes de hablar, citar las fuentes que uno utiliza, eso es ético, Javier. Cuidarse de no querer llevarse todo el crédito por las buenas cosas que uno hace. Ayudar a otros a que encuentren el camino de la verdad. Ayudar a otros a que encuentren el camino de la paz. Tener discusiones profundas con estudiantes. Debates, eso es enriquecedor. Desafiar la sabiduría del maestro. Lentitud de enojo. Estudiar con el objetivo de cumplir las mitzvot. Estudiar con el objetivo de enseñar. Estudiar Torah. Escuchar y aprender los sabios y los mayores. Determinar en exactitud qué es lo que uno escucha. Eso es importante. Aprender por repetición. Compartir las cargas de los amigos. Y confiar en los sabios. Estas 48 cualidades están escritas en la Mishnah. Número 2, Javerilla Kerim. Lo primero, como ya dije, reparar. Ahora vamos a tener el deseo, de reparar. Tener el deseo, Javerín, viene la decisión de dedicarle tiempo al estudio, tener disciplina en el estudio de la Torah. Eso es necesario para poder corregir las midot. El fundamento para dirigir esta disciplina es la Torah y las mitzvot. Esa es nuestra regla. El propósito de la Torah y las mitzvot es refinar el carácter del ser humano. Y es por ello que las mitzvot están orientadas hacia nuestra conexión con los demás, para que tengamos un trato justo, para elevarnos y llegar al nivel de la Kedushá, es decir, manifestar a Hashem en nuestras vidas. Y finalmente,
Javerín Yaquerín, canalizar. ¿Cómo podemos lograr, cómo vamos a lograr que todo esto funcione? Debemos canalizarlo como un trabajo de adentro hacia afuera. Como nos explicó el Rab en la charla de las Midot en el curso Hazara Japay. Solamente, Javerín, cuando reparamos nuestro mundo interior, tenemos la capacidad de reparar el mundo exterior. Primero, una reparación personal. Luego, una reparación familiar. Finalmente, una reparación comunitaria. Una reparación nacional. Y solamente de esta manera podemos ser luz que ilumine al resto de las naciones y llevar a cabo el Tikkun Haolam, la reparación del mundo. No podemos esperar una paz mundial si antes no hay una paz interna, Javier. Como dijo el Mashiach, limpia lo que está dentro para lo que esté por fuera, para que lo que esté por fuera esté puro. El medio es internalizar las midot y así, estimados Javerín, lograr la verdadera santidad. Como pueden ver allí en pantalla, la verdadera santidad está en el equilibrio. La verdadera santidad está en el equilibrio. Solo cuando logramos imitar las cualidades del Creador, podemos seguir sus caminos. Recordemos, los atributos son medidas. Cuando medimos las cualidades de forma adecuada a través de las misbot, es que podemos entonces recibir la Kedusha, ser santos. El medio para poder ser santo es aplicar las misbot. Cuando aplicamos las misbot, adquirimos la Kedusha. ¿Qué es lo que implica la Kedusha, Javerín Yaquerín? Una persona centrada, enfocada. Esto es lo que implica la Kedusha. La consagración de Israel como una nación que cumpla el cometido de ser Or Aganush requiere de Kedusha. Kedusha, estimados, es sinónimo de enfoque. Es una tarea y para lograrlo hay que abstenerse de lo que nos distrae. Esto es los placeres, lo que da rienda suelta a la Yetzer Hara. Debemos canalizar los placeres para alcanzar un bien elevado y no un fin en sí mismo. Ese es el objetivo, apreciados Javerín. Ese es el objetivo de una verdadera santidad. Y de esa manera, estimados, es que podemos reparar las cualidades, las midot. Javerín Yaquerín, hasta aquí esta shiur, esta clase de las midot. Recordemos, midot son medidas, son los atributos, son las cualidades. Y cuando veamos el árbol sefirótico, es lo mismo. Es lo mismo que las midot. Es por ello que cada sefirá está enfocado en una parte intrínseca del ser humano. Bien, Javerín, nos veremos en otra shiur. La próxima shiur estaremos trayendo un maestro invitado. Shalom Ubrajó, Javerín, que Boreolán
nos conceda, podamos lograr a través de la Torá, a través de las cualidades, medir estas virtudes y poder lograr la verdadera santidad. Como dice la diapositiva, la verdadera santidad está en el equilibrio. Shalom Ubrajo.